jornada anterior, la de el miércoles, estábamos hablando sobre el libro Beige, esta encuesta que elabora la Reserva Federal sobre toda la actividad económica de Estados Unidos, y se dieron muy buenas noticias, y de acuerdo al análisis que hacíamos ayer, prácticamente se asegura que ya este trimestre, el actual, el tercer trimestre del año, es un trimestre con crecimiento, el primero desde que empezó la recesión aquí en este país hace ya 2 diciembres, y no solamente eso, sino que se espera que incluso sea un trimestre con crecimiento vigoroso de hasta 3%. Entonces me parece prudente dar un repaso de qué es lo que está pasando entonces en América Latina, y para eso está con nosotros Felipe Larraín, profesor de Economía de la Universidad Católica de Chile, autor de varios libros de economía. Felipe, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, como estábamos viendo, el libro Beige revela que tal vez este rebote de la economía de Estados Unidos está siendo más vigoroso de lo que se pensaba. Ayer estábamos hablando con el analista que incluso en Estados Unidos está viendo ya muy claro un rebote en tipo B. La pregunta es, ¿cómo está la cosa en América Latina? ¿Se ve algo similar? Mira, en primer lugar, respecto de los Estados Unidos, comentarte que efectivamente, y yo estoy convencido que vamos a tener un crecimiento interesante en el trimestre en curso, en este tercer trimestre del año. ¿3% luego de estarías de acuerdo? En torno a eso. Ahora, esa cifra está bastante afectada por algunos programas de incentivos fiscales, ¿no? Claro. Y por el tremendo incentivo monetario, pero especialmente por el programa de dinero por chatarra, ¿no? El Cash for Clunkers, que generó un aumento bien significativo de la demanda por automóviles. Yeah. Entonces la pregunta realmente es hoy día cómo va a responder la economía una vez que estos programas de estímulo fiscal se haga un phase out, ¿no? O sea, se terminen y volvamos a que ahí va a tener que responder el consumo por sí solo y probablemente a una tasa un poco más baja. Entonces, en ese sentido yo creo que es importante mantener en visión de que aquí ha habido un enorme impulso fiscal y monetario. Ese es muy buen punto el que haces, Felipe, porque el propio libro Beige menciona algo al respecto, pero la pregunta que yo te tengo es, ¿qué tanta diferencia, si es que este trimestre, el actual, prueba a ser potente de 3% de crecimiento económico, cuánto crees que pudiera ser el desempeño en el cuarto trimestre? Mira, el cuarto trimestre yo tengo la sensación de que vamos a seguir con crecimiento positivo, probablemente en torno a esto o tal vez algo más bajo, porque a no ser que tengamos nuevos programas de estímulo, pero yo creo que los programas de estímulo están bastante acotados por la magnitud del déficit fiscal y por lo que está ocurriendo con la deuda pública en Estados Unidos, que es una de las preocupaciones que tenemos como efectos para después de la crisis. ¿No es cierto que la deuda pública va a haber sido 70% del producto, está aumentando a cerca del 90%, y si tú ves las estimaciones es que en un par de años vamos a estar cerca de 100% del producto. Entonces, hay una limitación en lo que se puede hacer en materia de recursos fiscales, pero lo que sí, yo te diría que se ve un cambio de sentimiento, hay un cambio en las expectativas de las personas, y este proceso tan duro que se tradujo en el sector industrial, de desacumulación de inventario en muchos sectores, pero que le pegó muy duro al sector industrial, está terminando, por dos razones, porque han mejorado las expectativas y porque las empresas probablemente lo que hicieron fue ajustar sus inventarios a niveles mucho más bajos de lo que hay para lo que hoy día estamos observando. Mira, fíjate la pregunta que te voy a hacer, que me parece muy interesante. Tú estás basado en Santiago de Chile, en este momento estás en Nueva York. ¿Tú puedes notar alguna diferencia de sentimiento? Pero ahora sí que te hablo del sentimiento del corazón, del pensamiento de las personas a las que tú ves en Nueva York, esta vez que estás ahí, a cuando fue la primera vez que fuiste este año. Yo diría que sí. Yo me ha tocado, hoy día estuve en un almuerzo con aproximadamente 100 personas en el Council of the Americas, y la verdad es que yo veo un poquito mejor de ánimo. La verdad es que la vez anterior que estuve fue a comienzos de este año, y a comienzos de este año la situación se veía bastante, aquí en Nueva York, se veía bastante peor. Estuve en Boston a mediados de año, e incluso en junio de este año yo percibo un cambio de sentimiento positivo, y creo que en ese sentido, claro, estamos muy lejos de tal vez el peor momento que fue hacia fines del año pasado y comienzos de este, ¿no? Claro. Ahora platica de América Latina. Hasta hace poco estábamos todavía diciendo que América Latina iba a estar en recesión como región en este año. ¿Todavía sigue siendo esta la perspectiva? Absolutamente. América Latina como región tiene una recesión bastante significativa, la primera caída del producto que tenemos en la región, caída directa en bastante tiempo, y eso se da,
tú lo sabes mejor que yo, porque en tu tierra es la más afectada de todas, ¿no? México, la caída del producto probablemente está entre 5 y 6%, y a México como que le ha pegado con dureza la situación norteamericana, le ha pegado también el tema de las remesas laborales, ¿no? De los trabajadores mexicanos, e incluso me comenta gente que está allá y analistas que han habido un retorno de inmigrantes mexicanos que habían estado trabajando en el sector construcción, por ejemplo, de Estados Unidos, que han vuelto a México. Me llama la atención, Santiago, Felipe, y perdóname que te interrumpa, el hecho de que me parece a mí que las dos grandes economías de América Latina están profundamente, son dos extremos en cuanto al desempeño económico, porque por un lado México, como lo menciona, está con grandes penurias, pero por otro lado me parece que Brasil está dando una sorpresa de crecimiento. Así es. Fíjate que Brasil, que en este momento es la estrella de la región, porque Brasil en realidad es la primera economía importante de la región, de las economías más grandes, que sale en el segundo trimestre de este año. Brasil registra un crecimiento en torno al 7% en el segundo trimestre del año en curso, y eso antecede las recuperaciones que estamos viendo ya en otras economías en el tercer trimestre, incluido Chile, incluido Perú, y otros que han sufrido, hemos sufrido todos en esta recesión. La propia economía chilena ha tenido 4 trimestres consecutivos de caída del producto, también ha habido caídas bastante violentas en otras economías de la región. La verdad es que pocas economías latinoamericanas, muy poquitas, probablemente Perú, tal vez Brasil, al ras, muy cerca de cero, se van a salvar de una recesión en este año. Y Panamá hay que mencionar. Panamá también, tienes razón, pero con un panorama bastante mejor en el segundo semestre. O sea, lo que estamos viendo en América Latina es una recuperación que se va a volver bastante más fuerte hacia fines de año. Y por dos razones. Primero, porque nosotros normalmente contamos en América Latina respecto del mismo trimestre del año anterior. Y la base de comparación del último trimestre del año pasado es malísima para nuestra región. Entre el último trimestre y el primer trimestre de este año tenemos caídas muy violentas, y lo que ha ocurrido es que, a diferencia de otras ocasiones y de otras crisis, esta crisis va a ser menos dura para América Latina y las economías emergentes, si dejamos fuera a las economías de Europa del Este y los Bálticos, donde les ha pegado fuertísimo, que lo que va a ser para el mundo industrializado. Y yo creo que en buena medida porque en esta oportunidad estábamos mucho mejor preparados, Alberto, que lo que estuvimos en ocasiones anteriores. Habíamos acumulado reservas internacionales, teníamos una posición fiscal más sólida. La inflación nos ayudó también porque pudimos hacer en la generalidad de los países de la región políticas contracíclicas, tanto desde el punto de vista fiscal, políticas de gasto público, como desde el punto de vista monetario, con tasas de interés que en muchos países son las más bajas que han tenido en muchísimas décadas. Felipe Larraín, profesor de Economía de la Universidad Católica de Chile. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu